Muy bien, iniciamos la ponencia. Es la segunda capacitación gratuita de cementos adicionados, tipos y sus aplicaciones. Esta capacitación es en convenio con Cementos Pacasmayo y Dino. Vamos a dar el inicio y la presentación al ponente es el ingeniero José Rodríguez, ingeniero civil egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, es supervisor regional de prospección en Dino, especialista en concreto, acreditado por el ACI y es docente en diplomados de especialización de concreto. Bien, le damos el pase para que pueda iniciar la presentación. Buenas noches. ¿Sí? ¿Todos me escuchan? Se me escucha, ¿verdad? Buenas noches. Sí, se lo escucha. Muchísimas gracias. Ante todo, la disculpa del caso por la tardanza. Se presentó una emergencia y la cual me ha retrasado un poquito. Agradecerles la espera y bueno, hoy día conversar un poquito sobre los que respecta a cementos, ¿no? Más que todo vamos a conversar tipo de cementos que produce Pacasmayo y vamos a conversar también sobre los cementos adicionados. Para empezar, nosotros brevemente vamos a ver qué somos, ¿no? ¿Qué es Pacasmayo? Pacasmayo es un grupo cementero, el cual lo conforma Cemento Pacasmayo y Cemento Selva. Hemos iniciado operaciones en el año 1955. Tenemos 3 plantas cementeras que están ubicadas en Pacasmayo, Piura y Rioja. Tenemos una planta de cal, 7 plantas de premezclados que la conforma la empresa Dino, que es la distribuidora norte de Pacasmayo, que es la que comercializa el cemento de Pacasmayo y también produce concreto premezclado. Tenemos una planta de ladrillos, tenemos 10 filiales comerciales Dino, 10 sedes prácticamente, donde nosotros le decimos sedes, donde en la ciudad donde nos encontramos en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, en Chimbote y La Selva. Y tenemos más de 300 asociados que son nuestra red comercial, son las ferreterías que nos ayudan a comercializar nuestros productos, ¿no? Es nuestra red de asociados, nuestra red comercial, los afiliados con los cuales nosotros podemos concretar algunas ventas de nuestros productos. Como les indicaba, nuestras plantas están ubicadas en Planta Pacasmayo, Rioja y en Piura. Bien, nosotros vamos a partir hablando de qué es el cemento, ¿no? Hoy el tema principal es el cemento y por ende nosotros vamos a hablar qué es el cemento. El cemento es una combinación que resulta de arcilla molida con materiales calcáreos en polvo, ¿no? Una vez entrado en contacto con el agua, se solidifica y se endurece. Entonces, esa hidratación del cemento es lo que conforma el concreto. El cemento Portland es la combinación del clinker más yeso. Pero hoy en día se tienen también cementos adicionados. Estos cementos que se fabrican con la finalidad de cumplir ciertas características, de cubrir ciertos requisitos. Entonces, ¿cómo salen estos adicionados? Son el cemento Portland, que es la combinación de clinker más yeso, más una adición, ya sea una puzolana o la que se requiera. Pero netamente los cementos adicionados nacen para poder mejorar alguna característica ya del cemento Portland y también a la vez poder cubrir otro requisito o necesidad que se requiera. Acá podemos ver el clinker más el yeso y aparte las adiciones, ¿no? Puede ser filler, puzolana, eso ya va a requerir o va a depender de la necesidad de tipo de cemento que nosotros queramos producir. Elegir un buen cemento es la clave para poder desarrollar una buena construcción. Elegir desde el punto de que eliges tu cemento es el punto de partida para poder desarrollar tu proyecto de la mejor manera, ¿no? Y ahora vamos a saber por qué.
¿Cuáles son los problemas típicos en la construcción? Muchas veces nosotros elaboramos, construimos y autoconstruimos en base a la experiencia de un maestro de obra o en base a la experiencia de un conocido. Entonces, y a veces nosotros utilizamos materiales, valga decirlo, de dudosa procedencia, se podría decir, con la finalidad de poder ahorrar económicamente. Entonces, a veces esos productos de los cuales utilizamos carecen de calidad y garantía. ¿Por qué carecen de calidad y garantía? Porque al momento de ser producidos incumplen con algunas normas. Entonces, lo que nosotros debemos garantizar, porque la clave del éxito de nuestro proyecto está en poder escoger un buen cemento, lo que nosotros tenemos que saber es quién nos da la calidad y quién nos garantiza el producto. Entonces, ese es el punto número uno por el cual nosotros debemos saber qué cemento poder utilizar. Lo segundo que yo debo preguntarme es que yo, en el país donde me encuentro, geográficamente es muy distinto. Climatológicamente también es muy distinto. No es lo mismo poder construir o poder desarrollar un proyecto en la ciudad de Trujillo que desarrollarlo en la ciudad de Huaraz. No es lo mismo desarrollar un proyecto en la ciudad de Chimbote o Nuevo Chimbote que ir a trabajar a Lima, a Arequipa, a Tacna o a Ica. La zona geográfica es distinta, el suelo es distinto, el clima es distinto. Puedo estar en Chimbote, tengo un clima, y en Piura tengo otro clima totalmente distinto. Entonces, esos factores también influyen para yo poder utilizar, poder decidir un buen tipo de cemento. Otro factor que influye mucho para poder decidir qué tipo de cemento utilizar es la frescura con la cual yo tengo el producto. Un producto elaborado aquí en el país es mucho más fresco que un producto, que un cemento que importo, que traigo del extranjero, porque eso ya viene días de días procesado. Entonces la frescura con la cual se va a utilizar ese producto también es muy bueno y muy importante en el proyecto. Y lo otro es que se, se sepa saber almacenar el cemento, porque todos sabemos de que si el cemento entra en contacto con alguna gotita de agua, comienza a hidratarse. Entonces ese cemento ya no sirve. Entonces un cemento que viene de fuera, yo no sé cómo lo almacenan, yo no sé cómo está, entonces probablemente también en algunas de las tantas bolsas que voy a comprar puede ser que me venga un cemento hidratado, y eso no sirve para elaborar concreto. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, yo voy a comenzar a decidir qué cemento voy a utilizar. Frente a esto, ¿qué es lo que debo hacer? Revisar siempre la bolsa en la cual nosotros nos garantizan el nombre de la fabricación, el tiempo, el tipo de cemento, que es muy importante porque cada tipo tiene ciertas características para cumplir ciertos requisitos, la fecha de envasado, de dónde vienen y bajo qué norma es producido. Es algo muy importante bajo qué norma es producido, porque en el país, aquí nosotros tenemos normas técnicas peruanas para elaborar cemento, para elaborar concreto, para producir agregados. Nosotros contamos con todas las normas donde nos dicen cómo desarrollarlo. Y es importante que esta norma por la cual ha sido producido ese cemento tiene que estar plasmado en su bolsa. Como pueden ver ahí, el tipo de cemento, el nombre fabricante, la fecha de envasado, son datos muy importantes al momento de comprar y recepcionar nuestro cemento. Todo tipo de cemento, al momento de recibirlo, nosotros entregamos una ficha técnica, en la cual aquí están los datos principales de ese lote del cemento, para nosotros también poder tener conocimiento técnico de lo que estoy comprando.
Bien, en el país, en el mercado, tenemos varios tipos de cemento, de los cuales el cemento Portland, que es del 1 al 5, son procesados bajo la norma técnica peruana 334.009. Tenemos cemento tipo 1, que ese es uso general. El tipo 2, que es uso general de moderada resistencia a los sulfatos. El tipo 3, que es de alta resistencia inicial. El tipo 4, que es el cemento Portland de bajo calor de hidratación. Y el tipo 5, que es de alta resistencia a los sulfatos. Así como tenemos cemento Portland, también tenemos cemento adicionado, los cementos Portland adicionados, los cuales, como vimos en las minitas anteriores, se le adiciona cierto material para poder cumplir con algún requisito. Tenemos hoy en día, por ejemplo, el cemento tipo 1S, que es un cemento Portland adicionado con escoria de alto horno. Tenemos el IP, que es puzolánico. Tenemos el IPM, que es puzolánico modificado. El IL, que es el cemento adicionado con caliza. El IT ternario y el 1CO, que es adicionado compuesto. Y aparte de estos dos tipos de cemento, tenemos un tercer cemento Portland, que es un cemento Portland Performance. Estos son diseñados exclusivamente para una razón o para un uso. Por ejemplo, el GU es cemento hidráulico de uso general, el cemento HE, que es de alta resistencia inicial, el cemento MS, que es moderada resistencia a los sulfatos, que mayormente en el mercado ya reemplaza al tipo 2, el HS, que es de alta resistencia a los sulfatos, el MH, que es moderado calor de hidratación, y el LH, que es cemento hidráulico con bajo calor de hidratación. Nosotros como Pacasmayo tenemos, hoy en día en cementos tenemos variedad de productos. Tenemos los cementos tradicionales, que son los cementos Portland, en tipo 1, tipo 5. Tenemos los cementos adicionados, que son el MS, que son el 1CO, el concreto de armado. Tenemos también cementos por desempeño, como son el Mochica y el cemento amazónico. Y por último, que ya son productos complementarios al cemento, que son el Rapimix, que son morteros de asentado y tarrajeo. Y tenemos cementos especializados, como por ejemplo el cemento Viaforte, que es exclusivamente para uso de estabilización de caminos. Los cementos especializados en los climas y suelos del Perú. Por ejemplo, en la costa mayormente nosotros utilizamos los cementos para protegernos del antisalitre, ¿no? Y tener menor riesgo de fisuraciones. Esos son con respecto a las estructuras que están en contacto con el suelo. Y las estructuras verticales, ya las estructuras hacia arriba, utilizamos mayormente el 1CO o el cemento tipo 1. En lo que respecta a la sierra, utilizamos el 1CO, que es mayormente para uso general, y tenemos el ultraarmado, que es para climas extremos por el tema del frío. En nuestra selva, tenemos el cemento amazónico y tenemos el Mochica GU. Y también utilizamos nosotros el cemento Extraforte, el 1CO, que es para uso general. Mayormente nosotros, como lo indicaba, en la costa, utilizamos en todo lo que respecta a una estructura, en las bases utilizamos lo que es el cemento MS para poder tener resistencia a los sulfatos, y tenemos el tipo 1, que es uso general. Todo lo que se respecta a elementos verticales y las losas, todos son uso general. El cemento adicionado, en este caso nosotros tenemos el Fortimax. ¿Qué nos brinda el Fortimax? Nos brinda mayor durabilidad, moderado calor de hidratación, baja permeabilidad en el concreto, brinda mayor protección contra el salitre y la humedad, previene los daños que exponen a tu hogar del efecto ambiental, resistencia a todo tipo de agregados y resistencia al agua de mar. Muchas ventajas nosotros ganamos con los cementos adicionados. Si ustedes
recuerdan las láminas anteriores, tenemos el tipo 2, el cemento tipo 2, que es de moderada resistencia a los sulfatos, pero es nada más. En este caso, el cemento adicionado, que es el Fortimax, aparte de tener una resistencia moderada a los sulfatos, me permite una baja permeabilidad en el concreto, me da mayor durabilidad, es resistente a todo tipo de agregado, es decir, me va a ayudar también con la reacción álcali-sílice. Entonces, estos tipos de adiciones son los que mayormente nos favorecen y nos hacen ganar mayores ventajas hacia un cemento Portland. El 1CO también es un cemento adicionado, pero este de aquí ya de uso general. Una colocación y compactación adecuada, fragua óptima, tiene buena resistencia y tiene menor riesgo de fisuraciones. El concreto talmado, que es el ideal para las zonas de climas extremos, climas fríos, tiene excelente armado, durabilidad en estructuras y una combinación perfecta entre el cemento Portland tradicional y es el cemento Portland adicionado. También nosotros contamos con el Mochica, que es el Mochica MS, que es antisalitre, y el Mochica rojo, que es de uso general. ¿Cuáles son las diferencias entre un cemento Pacasmayo Extraforte versus un Mochica rojo, se podría decir, ¿no? La diferencia está en la fabricación. El Mochica rojo, el GU, es procesado una sola vez, mientras que el Extraforte, el Pacasmayo 1CO, pasa por un proceso más riguroso, el cual genera un cemento más fino y de mejor performance. El diseño del Extraforte está pasando en darle mayor trabajabilidad y durabilidad al concreto, por lo cual optimizamos sus dosificaciones. Caso contrario que con el G1. Y la diferencia entre el Fortimax y el Mochica azul es que el Mochica azul es únicamente antisalitre. Prácticamente se podría decir como el cemento Portland tipo 2. Pero al hablar de un Fortimax, o sea, un cemento adicionado, ya hablamos de moderado calor de hidratación, baja permeabilidad, resistencia moderada a los sulfatos. Entonces, eso ya ganamos con el tema del cemento adicionado. Nosotros al momento de trabajar, especificar y considerar utilizar un cemento, no solo debemos fijarnos en la resistencia, sino también debemos fijarnos en la durabilidad. Por ejemplo, con respecto al Mochica azul versus el Fortimax me da mayor durabilidad, porque muy aparte de ser resistente a los sulfatos, tengo baja permeabilidad, tengo moderado calor de hidratación. Es decir, gano muchas más ventajas. Por eso, al momento de elegir un cemento, no nos fijemos solamente en la resistencia, sino también fijémonos en un cemento que me dé mayor durabilidad. Y los cementos adicionados son los que podrían cumplir la función de los cementos Portland y a la vez brindarme un agregado más, brindarme mayor durabilidad. Tipos y usos del cemento. Por ejemplo, en Pacasmayo, nosotros producimos cemento tipo 1, cemento tipo 5, el 1CO, el 1L, el GU. En Piura producimos el 1CO, el GU y el MS. Y en Rioja producimos el tipo 1, el tipo 1CO y de uso general. Nosotros en Pacasmayo somos la empresa cementera con mayor cantidad del producto en el mercado. A nivel nacional, Pacasmayo es la empresa que produce mayor tipo de cemento, debido a que nos desenvolvemos en el nororiente del país, donde encontramos mayor variedad geográfica que deberíamos satisfacer. ¿Cómo está producido? ¿Cómo son los insumos generales que lleva, por ejemplo? El cemento tipo 1 es simplemente clinker tipo 1, más yeso. El tipo 5 es clinker tipo 5 más yeso, porque son cementos Portland. El cemento Portland es clinker más yeso. Pero, por ejemplo, vayamos al tipo 1CO. Es cemento Portland
es clinker tipo 1 más yeso más microfillers. Hablemos del tipo HS, es tipo 5, clinker tipo 5 más yeso, más escoria de alto horno, más puzolana, menos puzolana. Entonces, esas adiciones son las que hacen que yo presente un cemento con mayor durabilidad. Nuestro proceso de fabricación, desde la cantera, llega a la planta, y nosotros, como pueden apreciar en el último lado, tenemos silos distintos, ¿no? Por cada tipo de cemento. El cemento para uso estructural. Por sus características, es un cemento de concreto estructural, su tiempo de fraguado, rendimiento de obra, pues permite desencofrar en menor tiempo, siendo esto un comportamiento ideal en la durabilidad de la estructura. ¿Qué elementos nosotros utilizamos un concreto estructural? En zapatas, en platea de cimentación, cisternas, cimientos, vigas de cimentación, columnas. En todos estos tipos de estructuras son donde nosotros aplicamos concretos estructurales. ¿Y qué tipo de cemento sería ideal para los concretos estructurales? Tenemos los cementos. En cemento Portland tenemos el cemento tipo 1 y tenemos el cemento tipo 5. Y en el adicionado tenemos el MS y el tipo 1CO. Y también los mochicas. Todos nuestros cementos pueden ser usados en concretos estructurales. Todos nuestros tipos de cementos se pueden utilizar en concretos estructurales. Pacasmayo ofrece frescura en el producto. Está cerca a tu obra, te garantiza mediante su fecha y hora de envasado la calidad del proyecto, del producto, y tenemos la experiencia más de 60 años en el mercado. Nosotros, luego lo indica, luego lo repetir, somos la empresa cementera más grande del país. Tenemos, en cuestión de productos, somos la que ofrece mayor variedad de cementos en el mercado para poder cubrir mayor cantidad de requerimientos de obra. Nosotros como Pacasmayo tenemos una solución para cada necesidad. Bueno, esto es parte de Pacasmayo, es una aplicación que se llama Pacasmayo Profesional, lo pueden descargar en su celular, y de ahí podemos ofrecerles todos nuestros tipos de productos, ya sea cemento, concreto premezclado o morteros. Y ustedes ahí mismo pueden descargar fichas técnicas del producto, tener toda la información requerida. Muchas gracias. Quedo atento a sus consultas. Muy bien, chicos. Acabamos de finalizar la presentación. Si tienen alguna duda o consulta, pueden activar sus audios o pueden escribirlo acá al chat para poder hacerle la consulta acá al ponente. Cualquier duda acerca de la presentación o de algún tema cotidiano en el área de la construcción con los temas de los cementos, puede también consultarle acá al ponente. Es especialista, él le va a poder resolver sus dudas. Muy bien, tenemos acá una consulta. Eiber nos dice, ¿debido a qué factores el concreto retarda la fragua en un clima cálido? El concreto retarda su tiempo de fraguado principalmente por el factor clima o por una temperatura elevada. El, el concreto, cuando tiene mayor temperatura, su tiempo de fraguado es mucho más rápido. Cuando tiene temperaturas más elevadas, su tiempo de fraguado es mucho más lento.
pero netamente el fraguado o bien se alarga o bien se acorta directamente por el factor clima, perdón, por el factor temperatura del clima. Bien, acá tengo otra pregunta que me llega por interno. Me indica, ¿un cemento estructural a qué se denomina? Un cemento estructural. En realidad, los concretos son los, o sea, los concretos llegarían a ser los concretos estructurales. Los cementos son diseñados para tener resistencia a la compresión. Pueden ser efectuados, los cementos pueden ser efectuados, pueden ser elaborados en concretos estructurales. El cemento no es un cemento estructural, porque el cemento cumple funciones muy aparte de la compresión, durabilidad, pero el que se le denomina estructural es el concreto, porque entraría directamente en estructuras hechas a la compresión, expuestas a compresión. Muy bien. Rodolfo consulta, ¿es recomendable adicionar retardante en climas cálidos? El uso del retardante depende mucho, muy aparte de la temperatura del clima, de tu proceso constructivo. Va a depender si es que necesitas, porque al momento de tú elaborar tu concreto, tienes que tener en cuenta qué temperatura estás trabajando, mejor dicho, en qué clima estás trabajando, para que puedas ver la pérdida de trabajabilidad. Porque en climas cálidos lo primero que afecta es la pérdida de trabajabilidad y después viene el tiempo de fraguado. Pero si tú quieres utilizar un retardante en un clima cálido, se puede hacer, es válido porque el aditivo retardante no es que te afecte a la durabilidad del concreto, si es que lo tomas en cuenta en tu diseño. Pero hay que saber que el uso del retardante mayormente va por un tema de proceso constructivo. Dino nos consulta, ¿por qué razón en la parte serranía demora en fraguar el concreto? Perdón, no escuché bien, se escuchó entrecortado. ¿Por qué razón en parte serranía demora en fraguar el concreto? ¿Por qué podría demorar en fraguar el concreto? Por factor clima, porque en los climas de temperaturas bajas la fragua se prolonga. También puede haber un factor que retarde la fragua por un mal uso de aditivo. Ya también podría ser que se prolongue la fragua. Pero mayormente el retardar fragua es netamente clima, es factor clima por temperaturas bajas. Edward nuevamente nos consulta, la relación agua-cemento cuando es como 0.7, ¿de qué manera influye en la durabilidad del concreto? Seguido a ello consulta, ¿y qué sucede si el pH del agua es mayor a 8? ¿Se ve afectada la durabilidad? Bien, perfecto. Con respecto a la primera pregunta, cuando un concreto tiene una relación agua-cemento de 0,70, respecto a la durabilidad, hay que tener en cuenta
de que esos concretos van a tener mayor cantidad de agua sobrante. Es decir, su exudación va a ser mayor, se podría decir mayor a la normal. Entonces, un concreto que tenga mucha exudación tiende a debilitarse la superficie de tu estructura. Entonces, eso sí afectaría a tu durabilidad. La idea es de que los concretos de relación agua-cemento altas se utilicen no en elementos estructurales. Por eso, los del 210 para adelante, que son 0.53, 0.58, 0.45, 0.40, 0.40, son concretos que se recomiendan para las estructuras, para concretos estructurales, ¿no? Porque los relación agua-cemento 0.70, 0.75, que tienen mayor contenido de agua, son concretos 175, 140, que se utilizan en estructuras que no tienen incidencia que no tienen incidencia en el desarrollo de la estructura. Y con respecto al pH del agua, la intención es que el agua tenga un pH mayor a 7. De acuerdo a norma, tiene que ser un pH mayor a 7. Y si es 8 o 9, es totalmente ideal para que no le quite pH al concreto, porque el concreto su pH es mayor a 12. Entonces, la intención es que el pH del agua sea mayor a 7, para que haya un equilibrio entre el concreto y el agua. Bien, Edward nos vuelve a preguntar, ¿de qué manera ustedes manejan cuando tienen que bombear alturas considerables, sabiendo que el slab tiene que ser alto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que hacer un bombeo para altas alturas elevadas, o tenemos que colocar varios metros de tubería, se considera un concreto fluido con la intención de que cuando se bombea, a razón de 2 o 3 pulgadas, se podría perder la trabajabilidad del concreto. Entonces, eso se considera al momento del diseño y al momento de elaborar el concreto, para poder hacerlo. Siempre, mayormente, estos tipos de concretos fluidos se trabajan con un superplastificante, ¿no? Para que le dé fluidez sin la necesidad de tener que agregar agua. Bien, les agradezco bastante la participación y la invitación. Estoy coordinando para poder enviarles la presentación del día de hoy. Cualquier información, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted, ingeniero José Antonio. Gracias también, auspicio a Cemento Pacasmayo, por la presentación. Bien, chicos, cualquier duda o consulta, no duden en escribir al WhatsApp. Estamos enviando ya en los próximos días la presentación, y todos los que estén interesados en obtener el certificado, que es opcional, también pueden escribirnos. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.